por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa 167. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre les hacemos la invitación para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, escúchenos y véanos en nuestro canal de YouTube. Y desde luego, dos muy atentas invitaciones. La primera, que nos escucha a través de Radio Anáhuac, y la segunda, que también nos pueda seguir todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a partir de Código Libre. Síganos, por favor. Una vez le preguntaron al presidente de este país que cuáles eran los 3 libros que más lo habían influido. Yo lo que quisiera preguntarle a nuestros escuchas es ¿qué tipo de libros les gusta leer o han leído? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Fíjate que esta pregunta que haces es pertinente y yo creo que nos va cambiando el gusto conforme vamos creciendo. Sin embargo, nuestras primeras lecturas siempre nos van a influir y lo más curioso es que cuando nosotros regresamos a estas relecturas, encontramos otro tipo de riquezas. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que tú leíste? Yo sí me acuerdo cuál fue el mío. El mío fue El Principito. ¿Tú cuál? Por eso le tienes tanto Uy, cariño. lo amo. Híjole, a ver, tengo como 2 recuerdos interesantes. Por un lado, en segundo de primaria leí un libro de Barco de Vapor que se llama La habitación de arriba y que hacía un poco alusión, un nombre. juego a El diario de Ana Frank. Uh-huh. Pero el que más recuerdo, porque yo era un niño que le gustaba el fútbol, pero no era lo suficientemente bueno para que me escogieran en el recreo para jugar. Entonces, en quinto de primaria me metí a la biblioteca y agarré un libro en una edición infantil juvenil de Ivanhoe. ¡Oh, qué padre! ¿Y tú? Yo lo he comentado en otras ocasiones, el libro de la selva. ¡Ay, qué A mí me padre! pasó algo muy particular. Yo era ese típico individuo que los papás, muy lectores, mis papás, decían, Raúl, lee, tiene una gran biblioteca también, ¿no? Y yo, no, ¿por qué voy a leer tal libro si Quiero existe jugar. la película? Ah, ¿No? ya. No, es que no es lo mismo, los libros son mucho más enriquecedores y ahí estaba, sobre todo mi mamá, me acuerdo que me hacía mucho hincapié en eso y así iban pasando los años, hasta que un día voy de metichote a la biblioteca, veo el libro de la selva, lo saco y a mí lo que me cautivó fue la portada. La portada Ah, de qué ese padre. libro es una ilustración como especie de pintura, muy oscura, muy dramática diría, y dije, a ver, esto no se parece nada a la película de Walt Disney. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y empiezo a hojearlo y de pronto me encontré leyéndolo y dije, bueno, sí me gusta leer. Y ya a partir de ahí, para el real, es como adquirí el gusto por la lectura. Tuvo que llegar un libro de esos, un Qué libro. padre. Y Wow. por eso yo sé que Juan Carlos luego no le gusta mucho el mundo Disney. Yo creo que Disney es un gran acercamiento Fue un gran también lector. para poder ser un lector desde niño, ¿no? Entonces, yo sí agradezco eso, que a partir de la película que me gustaba mucho, fue como tuve el acercamiento con ese primer gran libro de Rudyard Kipling. Los que nacimos en los 80 no podemos darle la vuelta a Disney, está claro. Pero sí tengo efectivamente mis issues. Ahora, y también lo he mencionado en algún otro lado, lo que me consagró como lector, y esto es algo que provocó, de hecho, esencialmente este programa, es un poquito la discusión de si estos libros para niños son buenos o no. ¿A qué voy? No recuerdo qué edad tenía exactamente, pero viendo la biblioteca de mi abuelo veo un libro que se llama El Jugador. Pensando que sería sobre fútbol, agarro el libro y así descubrí a Ay, Dostoyevsky. empezó No la es, tragedia. no es un libro resumido como este que les puedo mostrar por aquí, en el que es una edición infantil juvenil. Pero recuerdo haber pensado desde entonces si valía la pena leer un libro resumido o no. Y eso es un poquito lo que motivó inicialmente la generación de este programa, porque en efecto nos animamos a ver los libros
por la portada, porque nos llaman, porque tenemos capacidad de leerlo. Que si nos dieran a leer El Conde de Montecristo en su versión original en sexto de primaria, pues a lo mejor terminamos por rechazar dramáticamente la lectura. Sí. O El Quijote de la Mancha. Yo me acuerdo que yo leí con mis hijas una versión de un cómic muy, muy bien logrado, que fue una edición del centenario de la primera edición, de uno de los grandes centenarios que hubo así toda una revolución de ediciones y ediciones y ediciones, y esta edición infantil es una edición muy bonita en papel cuché, con dibujos muy bien logrados, y claro que eso después les provocó que ellas quisieran leer la obra original. Yo soy uno de los principales promotores de lo que acaba de hacer mención Juan Carlos con mis alumnos constantemente. Estoy hablando de alumnos universitarios que algunos de ellos no tienen el hábito de la lectura y justamente hablo de esto, ¿no? Hay grandes, grandes obras literarias en lo largo y ancho del mundo y en lo largo y ancho de la historia también. Pero no es lo mismo que cuando estés en primaria, que cuando seas un niño, te den a leer 100 años de soledad Sí. obligatoriamente porque se pueden convertir 100 años de flojera. ¿Sí? A que cuando tú ya tengas arraigado el hábito y el gusto por la lectura, en algún punto de tu vida tú decidas leer Claro. ese libro. La percepción va a ser completamente distinta. Yo creo que hay que darles libros acorde a las edades, a las personas. Eso para mí es fundamental, para en lugar de rechazar la lectura y ver los libros como algo terrorífico y espantoso y aburrido, es más bien tengo un acercamiento porque lo pusieron a mi instancia de edad y a partir de ahí yo genero ese hábito de la lectura, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante lo de Juan Carlos, ¿no? Se volvió fanático de Dostoyevsky por un libro que encontró. ¿Fue bueno eso? No es lo mejor que le ha pasado en su vida a Juan Carlos, pero bueno, No. es su gusto. Por supuesto que sí lo es, aunque no lo quieran aceptar. Me parece que ese es el punto certero. La literatura infantil, juvenil, este tipo de libros son necesarios para que la gente se acerque a la lectura. O lo otro que se necesita es este boom que hemos tenido en estos primeros años del siglo XXI. Estoy pensando en 3 libros específicamente. Harry Potter. Ujú. Estoy pensando en los Juegos del Hambre, bueno, en las sagas, y estoy pensando, lo siento, en Crepúsculo. Porque Ay, ya vamos a entrar, por eso me gusta acercó a Dostoyevsky. muchos jóvenes a la lectura y a una Muchas lectura gracias. Sí, adiós. no infantil juvenil, pero sí para jóvenes. Ah, sí. Y eso también es relevante. No, es cierto, No estoy es cierto de lo que dice. O sea, Yo solo hablo del fenómeno bestseller. Exacto, exacto. No he leído ninguna de las 3 sagas. Exacto. No, sí, ¿Es mío Harry Potter? No. No sé. Esa Ay, sí te lo no, recomiendo. sí. no, gracias. Pero ahí fíjate, ahí es en donde yo voy a diferir. Me parece que una cosa es leer y otra cosa es leer literatura. Todos estos cosas de vampiros y fue como una estrategia de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque lo que hizo J.K. Rowling fue tomar a un público, pues, de transedad, la verdad, o sea, que transitó por todas las edades, muy enfocado a niños que fueron creciendo y entonces luego quisieron meterle un elemento como, déjame ver cómo puedo enganchar a los adolescentes y quisieron hacer como una especie de pseudo cómic erótico que les quedó bastante mal hechicito, la verdad. Sí, Crepúsculo es como si te dieran una patada en el hígado, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que Juan Carlos expone aquí. Definitivamente es un acercamiento para un grupo, un target muy bien definido y logró llevarlos a la lectura, que al final del día, pues ese es nuestro lema aquí en el programa, ¿no? Tener más lectores y nunca dejarlos ir, esa es la realidad. Entonces, yo entiendo muy bien eso, pero mi gran ejemplo, hace rato que hablaba de lo de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, el gran ejemplo que uso con los alumnos es Harry Potter. Para mí, ese es el libro de nuestra época, de nuestra modernidad en la literatura, que es el ejemplo, debería ser precisamente en las escuelas, el libro de lectura, la lectura, perdón, que le deberían dar a los niños. Y yo creo que con eso logras cautivar. ¿Y sabes con quién? Ay, por favor, ahí va el dulcecito. ¿Con quién? ¿A quién deberían de leer los chicos? ¿A quién deberían de leer los jóvenes? ¿A Tolkien? Bueno, por supuesto. Ahí es verdaderamente, yo creo que ahí es en donde se encuentra la riqueza del manejo del lenguaje, de la palabra, todo tiene. ¿No me han enamorado ustedes de Tolkien? A Pues ver. sí, pero ¿ya los leíste?
Muy bien, Todavía no. estimados lectores, primero los atrapamos, luego no los dejamos ir, pero sí cambiamos los mejores hábitos de lectura. Pero de momento vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Pues en esta sección les quiero platicar los secretos de los cuentos infantiles. Ah, ¿verdad? A que ahora sí les piqué la curiosidad un poco. Fíjense que existen versiones de los cuentos clásicos en varios países y son antecesores del mismo cuento, porque muchas veces estas historias son adaptaciones del folclore de alguna tradición y algunos cambios surgen incluso de errores de imprenta, fíjense nada más, o de errores de traducción. De cualquier manera, los cuentos de hadas que escuchamos o vemos representados en las películas infantiles son una versión pulida de historias originales que fueron recogidas, por ejemplo, por los hermanos Grimm de los cuentos clásicos, que ahora son las variantes de las investigaciones más curiosas. A ver, pensemos que los hermanos Grimm estaban muy preocupados y ocupados en hacer una antología que fuera como una especie de tesoro para los alemanes de siguientes generaciones. Entonces, ¿qué vino en esta antología? ¿Qué fue lo que ellos recuperaron? Bueno, recuperaron un cuento como Rapunzel, una bruja que descubre a un hombre intentando robar una lechuga para su esposa y para ser perdonado, la bruja le pide que le regale a su primer bebé. El hombre acepta, imagínense nada más, y le lleva a la niña y la encierran en una torre donde la única forma de salir y de entrar es por una ventana. Entonces la niña tiene que lanzar el pelo para que puedan escalar y puedan subir y entrar a la torre. Bueno, pues así es como el príncipe va a poder entrar y encontrarse con Rapunzel. Ok, este cuento tiene su antecesor en una historia francesa llamada Percinet, escrita por Charlotte Rose. El cuento en las versiones originales muestra una gran preocupación por el embarazo, la castidad y porque a veces la bruja nota que la pancita de Rapunzel está un poco redonda y porque la inocencia de ella se confunde con la tontería cuando le confesó sin querer que la bruja pesa más que el príncipe. Bueno, pues entonces este cuento de Rapunzel en realidad hablaba pues de la castidad y de las visitas que le hacía el príncipe a Rapunzel. Por otro lado, también está el cuento de la Cenicienta, un hermoso joven humilde, huérfana, que es humillada diariamente por su madrastra y por sus hermanastras. Bueno, pues resulta de que esta historia fue recuperada por Charles Perrault en Histoire conte du temps passé. Esta fue editada en 1797 y el elemento más cambiante del que se han escrito textos y tesis es la mítica zapatilla. Unas versiones dicen que estaba hecha de hilos de oro, otras dicen que era de cristal, y Perrault pudo haber confundido la palabra verre, que quiere decir piel, con la palabra verre, que quiere decir cristal. Y otro tema cambiante también es la de la hada madrina. En algunas versiones se necesita un ente mágico que logra que la Cenicienta pueda llegar al baile. A veces es un sauce, también este elemento, o un avellano. A veces es una tumba, fíjense nada más, o una cabra, o una vaca, o una paloma. O la más popular, pues, de todas estas alternativas es el hada madrina, que siempre representa la figura materna que ayuda a la chica a alcanzar nada más y nada menos que la madurez sexual representada en el matrimonio. También tenemos el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Que después de Cenicienta es uno de los cuentos más estudiados. Resulta que esta niña de capa roja, que se sale del camino, que su mamá le dijo, ¿verdad? Que no debería de salir, se encuentra a un lobo que la engaña. Y cuando la Caperucita llega a casa de la abuela, esta ya fue comida y reemplazada por el lobo, y la Caperucita también es devorada y luego salvada por el cazador. Bueno, esta es la versión nueva de Perrault que termina con el cuento cuando la niña es devorada. Y ahí, se acabó el cuento, dejando solo unos versos de moraleja para advertir
a los niños que no deben de desobedecer a sus mamás y que hay lobos que los pueden engañar. Ya sabemos que después vinieron versiones más edulcoradas en donde el leñador le abre la panza al lobo y de ahí salen la Caperucita y la abuelita. Ja, Hansel y Gretel, imagínense nada más, dos hermanos que son abandonados por unos padres bastante crueles en el bosque y llegan a la casa comestible de una bruja que a su vez se los intenta comer. Ellos van a lograr escapar, pero ¿qué creen? Queman a la bruja. La primera incógnita es en las versiones de ¿por qué los abandonaron sus padres? Y los hermanos Grimm piensan que era tal la pobreza que tenían que preferían no ver la crueldad de los hijos que se morían. Pero en 1857 se convirtió, no fueron los padres los que la abandonaron, sino que era una madrastra malvada para no contaminar la imagen ideal de los padres que deben de cuidar a los hijos. Bueno, pues todos estos secretitos vienen de las primeras versiones y luego de las versiones edulcoradas que le hemos querido dar a los niños últimamente. ¿Qué les parece? Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, Ceci. Vámonos a la antigüedad, porque creo que los griegos hicieron algo maravilloso con las fábulas y fue empezar casi sin querer con la puntita que después nos llevará a lo que es la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque las fábulas de Esopo, por ejemplo, cuando hablan de animales, los animales es algo con lo que en los primeros años de vida nos sentimos muy relacionados. Y entonces se convierten en estos pequeños héroes que, por ejemplo, la liebre y la tortuga, a mí me encanta porque habla de valores, habla de perseverancia, pero todas estas fábulas que tienen esta enseñanza, pero que además de todo lo hacen muy accesible a partir de animalitos que hablan. Después vendrá el gran Walt Disney que también nos estará enseñando a hablar animales, ¿no? Y luego nos sentiremos a veces que estamos en una granja y estamos hablando con animales. No, pero tienes toda la razón y creo que es el gran inicio para estas conversaciones porque yo de lo primero que recuerdo leer en la escuela y disfrutarlo, eran las fábulas de Esopo. ¿Verdad que sí? Me acuerdo que incluso hacíamos hasta dramatizaciones, algo que qué hacemos padre. también en este programa. Me acuerdo muy bien en algún momento de ser la voz de León siendo un niño y lo disfrutaba. Entonces yo creo que es un gran ejemplo para empezar. Sí, las fábulas de Esopo, muchos hemos pasado por ahí en las aulas y no solo eso, lo insisto, disfrutarlas. Pero yo quisiera también pasar, ya Ceci hace rato nos hablaba de todas las veces que ha leído a Tolkien, Todas. que ya es una experta en el Todas. tema. Más allá del Señor de los Anillos, en la literatura infantil de Tolkien, creo que primero hay que hacer mención del Hobbit, que ahora sí que la primera parte y la idea original de Tolkien era hacer una obra para leer a sus hijos, para leerles en las noches. Por eso escribió El Hobbit. Y si uno, creo que Juan Carlos y yo aquí lo hemos leído, y Ceci sobre todo, que Yo ya también. El Hobbit, Yo también. si uno lo lee, la narrativa, por supuesto que está más aterrizada a niños. Definitivamente lo sientes cuando lo estás leyendo, lo estás saboreando, lo estás degustando, con un vocabulario, con un flujo más aterrizado a los niños, con una historia incluso más infantil. No por eso es infantil, un adulto la puede disfrutar exactamente igual, pero tiene esa línea. Cuando pasas al Señor de los Anillos, inmediatamente sientes ese cambio. Sí hay un cambio en la narrativa. Hay sí madurez del escritor. Totalmente, ¿no? Entonces, el mismo autor parte de una literatura infantil para enamorar a un público y de pronto dijo, aquí tengo un universo, aquí tengo un universo extraordinario. Entonces, me parece muy atinado, una vez más hablando de Tolkien en este programa, pero creo que aterrizándolo al Hobbit y no al Señor de los Anillos. Valdría la pena incluso hacer esa separación un poco de el contenido de la obra y por otro la forma que va a adoptar la obra. Voy a hablar ahorita del contenido, ya se había mencionado, me parece a Charles Perrault, para que lo ubiquemos, es el creador de Pulgarcito, La Cenicienta, Caperucita Roja, El Gato con Botas. Ya hemos platicado mucho de Barba Azul, el de Perrault, La Bella Durmiente también.
Hace poco le dejé a los alumnos también leer y les sorprendió mucho Oscar Wilde. Ay, sí, Porque claro. Oscar Wilde, aunque sí tiene quizá cuentos no tan infantiles, tiene varios infantiles. El crimen de Lord Arthur Savile, La Esfinge sin secreto, que es fantástico ese cuento. El fantasma de Canterville, que sí me parece infantil juvenil. El millonario modelo. El príncipe feliz. El ruiseñor y la rosa. El amigo abnegado. Y el insigne cohete, que es fantástico también. También tenemos los cuentos de Edgar Allan Poe, los de Lovecraft. Un poquito por contenido, también la parte esta de despertar la imaginación. Y es parte de lo que es fundamental en los libros infantiles juveniles. Para poder atrapar lectores y nunca dejarlos ir, es necesario que esa historia te atrape, que esa historia te diga algo y que esa manera de narrártelo sea aproximado a la edad que tienes. Y fíjate, Juan, que ahorita esto que acabas de decir va en muy en el sentido de si los cuentos de Lovecraft o si los cuentos de Edgar Allan Poe serán para niños, y me temo que no, y me temo que Lovecraft y Edgar Allan Poe se pondrían así como muy nerviosos de escucharse clasificados como para niños. Sin embargo, yo creo que es algo bien importante de decir que a mí me chocan las barreras. Entonces, si un niño quiere leer un cuento de Poe y se va a asustar, no importa que lo lea. O sea, realmente, por ejemplo, pienso en los hermanos Grimm. Y esta pregunta ya nos la hemos hecho con anterioridad. Si nosotros nos remitimos a los textos originales de los hermanos No, Grimm, bueno. vamos a encontrar brutalidades como, o sea, como que les cortan la mano, como Los dedos. castigos, los dedos de los pies, digo, la historia de Hansel y Gretel que verdaderamente, o sea, meten a los niños al horno, etcétera. En fin, me parece entonces que clasificar a Edgar Allan Poe y darle ese cuento a un niño, pues a los hermanos Grimm les parecería como lo más natural, ¿no? Hijo, es que son muchas cosas aquí. De entrada, coincido en todo lo que acabas de decir. Es como cuando ¿cuántos niños? Yo me acuerdo, yo de niño odiaba las películas de terror. Yo sí era un niño que se asustaba con las películas de terror. Ah, yo soy un niño que sigue asustándose con las películas de terror. Pero a lo que voy es que tenía muchos amigos y compañeros que eran fanáticos de las películas Ay, de sí. terror y sus papás se las dejaban ver porque les gustaba, no pasaba nada, ¿no? Yo sí en la noche no podía dormir porque no podía ser el cobarde que no las veías con tus amigos, pero a ellos les encantaba. Entonces, ¿por qué si pueden ver películas de terror? ¿Por qué no van a leer cuentos, Claro. ¿no? Que a lo mejor son de miedo o que son a lo mejor un corte más adulto? Además, hay que contextualizar que la literatura infantil vista para el público infantil es algo más reciente, ¿no? En términos Sí. históricos y antropológicos. Antes, los autores no decían, al niño hay que darle estas lecturas de niño. No, no, no. Yo escribo como escribo y lo puede leer todo tipo de público. Entonces, eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Por eso es muy interesante hacer mención de la Cenicienta y que se corten los dedos las hermanastras y el talón para que les quedara la zapatilla de zapatilla. cristal. O hablar de que en Caperucita Roja el lobo se come a la abuela, Sí, se come claro. a Caperucita Roja y luego le abren la panza. O el gran ejemplo que acabas de poner de Hansel y Gretel metidos en el horno. Terrible. Es una historia, aparte Hansel y Gretel es una historia que perfectamente Los se puede papás. analizar de manera muy interesante hoy en día. Los papás y por qué llegaron ahí, como que los abandonaron. O sea, es un tema muy interesante, pero insisto, es porque los tiempos van cambiando también. Y coincido, me gustó lo que dijo Ceci. Hay que dejar que los niños quieren leer algo, Que lean lo que pues quieran. vayan, adelante. Hay niveles de lectura también. Parece que el tema de la infancia surge después de la Revolución Francesa. Ujú. Hicimos alusión a Charles Perrault, pero Barba Azul no es un cuento infantil como tal. Lo Tampoco. hemos infantilizado. Hay un poquito mi negación con Disney. Pulgarcito, La Cenicienta, La Bella Durmiente no son cuentos específicamente hechos para niños. Esto No. es un fenómeno que viene más a colación con lo nuevo. Estoy pensando también en Hans Christian Ujú. Andersen. El Patito Feo es una historia dura. Sí. La Sirenita es terrible. El traje nuevo del emperador tampoco es fácil. Sí. La Reina Ese de es las Nieves. padrísimo. Eso es muy bueno. Es muy interesante cómo se dan estos fenómenos y llegamos a temas mucho más complejos. Y estoy pensando en grandes cuentistas como pueden ser Franz Kafka o el Ujú. mismo Anton Chekhov, que son maravillas, por supuesto, que poco a poco pues, nos vamos introduciendo. Ahora lo que hacemos es precisamente buscar libros infantiles, juveniles. Estaba fuera de micrófono, Ceci, gozando la portada de este libro sobre mitología griega, que Divino. quizá ni siquiera es
un libro lo suficientemente serio, porque no es un libro académico, es un libro diseñado específicamente para que el niño lo tome y despierte la imaginación y a partir de esto empiece a tomar lecturas más serias y mejores. Y es que eso a mí me parece muy interesante. Juan Carlos trajo un como costal lleno de libros y Raúl y yo estábamos encantados de la vida, así metiendo las narices en las pastas, por ejemplo, de un libro que se llama Micromegas. Es de Voltaire, las ilustraciones son de Carlos Nine y es un libro de la editorial Zorro Rojo. Si yo les pudiera describir lo que tengo entre las manos, pasta dura, con papel, con un papel muy adecuado para la lectura, con un tono mate muy bonito. La verdad es una edición empastada, preciosa, que está pensada en niños para que lo toquen, para que lo vean, para que lo disfruten, para que lo huelan. Es una verdadera maravilla. Sí, por ejemplo, yo primero que nada agradecer aquí a Juan Carlos que me regaló este libro hoy firmado por Trino. Híjole, qué suerte públicamente. tiene. Vean, aquí está. A ver si se alcanza a ver ahí la firma del gran Trino, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimo. Pero ¿saben para quién va? Para mis papás. Fíjense lo que trajo Juan Carlos. La colección que también tenemos, bueno, que tienen mis papás más que yo, de Cantinflas Show, ¿se acuerdan? Aquí está, su abuelo se encargó de empastar absolutamente la colección. Nosotros lo tenemos por separado. Yo recuerdo esto con mucho cariño porque cuando yo era niño fue una forma extraordinaria de empaparme de cosas de historia, aterrizado con un personaje entrañable para nosotros los mexicanos que fue Mario Moreno Cantinflas, caricaturizado aquí en un formato gráfico. Recordarán que existía también la caricatura. Padrísima, existía la sí. caricatura también basada en estas obras literarias. Entonces, con mucho cariño recuerdo esto. Y hacer un poco de mención también, ya que estamos encaminados a lo de Disney, a los hermanos Grimm, a Perrault, etcétera, etcétera. Yo sí creo que tiene mucho valor, más allá de los que nacimos en los 80, tiene mucho valor gente que desde antes. Recordemos que Blancanieves es de 1937, Peter Pan es de los años 50, es decir, mis papás crecieron con esas películas, y yo creo que es muy bueno, porque a pesar de que la historia cambia, sabes que hay un libro atrás de eso, sabes que hay un autor, un creador detrás de esas grandes historias. Pienso en Peter Pan. Peter Pan es algo mágico porque es hablar de la mezcla del niño, del adulto que quiere seguir siendo niño, habla de perros, habla de la nana, ¿no? Que cuidaba. Yo me acuerdo que en la obra, en el libro de Peter Pan de James Barrie, el perro no es un San Bernardo, como lo vemos en la película, es un Terranova, y yo tengo 2 Terranovas a los que se les llama perros niñeras, porque son muy buenos con los niños. Fíjense lo que trató de hacer Barrie, o sea, trató de relacionar su obra infantil con elementos infantiles también, ¿no? Entonces, pues ahí vamos siguiendo. Recordaba Raúl que pasaban Cantinflas Show, que eran cápsulas como de 15 minutos. No sé si antes o después de Topollillo. Ah, claro. De ese no hay probablemente y de la libro, familia pero Telerín. claro, los libros que más vamos a recordar además son los libros infantil, juvenil, porque son a partir de los cuales nos acercamos a la lectura. También heredado de mi abuelo, de esta biblioteca ilustrada, son unos cómics. No me traje el de Crimen y Castigo porque me lo iba a destrozar. ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién, verdad? Me aventé todos los libros de esta colección que ahora tengo en casa, nada más para que nos demos un poquito idea, porque estos se vendían por 5 o 10 pesos en los puestos de revistas donde se vendían incluso libros de todo tipo, para no mencionar algunos de esos ahora. Los 3 Mosqueteros, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 2000 leguas de viaje submarino, Drácula, El jorobado de Notre Dame, La vuelta al mundo en 80 días, Moby Dick, La isla del tesoro, Robinson Crusoe, Historia de 2 ciudades, Tom Sawyer, Cumbres borrascosas. Son los grandes clásicos en cómic para acercarlos a un público infantil juvenil, que no se nos olvida que ahí estuvimos. Qué maravilla. Y fíjate que otro de los libros que yo leí cuando estaba chiquilla era Oliver Twist, de Charles Dickens. Híjole,
La verdad es que la historia también no es sencilla, no tiene un tema propiamente para que sea fácil para un niño, pero Oliver Twist es un personaje masculino en la niñez que está huérfano y que vive en una Londres muy empobrecida, tiene hambre y un día, al ser elegido para pedir una ración extra de comida, es tachado como el más problemático y ya verán, la pluma de Dickens hace maravillas de la misma manera en la que lo hace, por ejemplo, tiene una forma, una pluma muy exacta para generar sordidez, como lo hace con el cuento de Navidad también. Fíjense, varios apuntes. Primero, hacer mención de que yo soy completamente partidario del ejemplo que nos trae por aquí Juan Carlos de Moby Dick, o que ya hablábamos hace rato del Quijote de la Mancha o de otros clásicos que son resumidos. Pero sí creo que es muy, muy importante que nuestros hijos, los que lo tenemos, yo por ejemplo sí le inculco el hábito de la lectura a mi hijo en las noches, muy frecuentemente leo con él y creo que estos libros conforme vaya avanzando en edad lo va a ir adentrando más en los clásicos y él se va a ir empapando y yo estoy convencido de que en algún momento él va a elegir por cuenta propia los libros que quiera leer. Otro apunte, y aquí hay que hacer mención de toda esta maravilla de libros que nos trajo Juan Hijo, está Carlos, que nos está padrísimo. compartiendo, más allá que me regaló el de Trino, ¿sí? Es, por ejemplo, Más allá del espacio, ¿no? Pero fíjense lo que dice hasta acá arriba, elige tu propia aventura. What? Quiere decir que aquí estamos hablando de que el lector se vuelve parte del juego también de la lectura. Estos libros dinámicos que ahora están tan de moda, pues no es algo tan nuevo como podrán darse cuenta, ya data de algunas décadas hacia atrás y eso es muy interesante. Aquí arriba, ¿qué dice? Tú eres el protagonista de esta historia, elige entre 44 soluciones distintas. ¡Qué maravilla! Entonces tú te metes, tú estás jugando, tú eliges el rumbo que va a tomar la historia. Y otra característica final, para darle la palabra nuevamente a Juan Carlos, es que todos estos libros que les estamos mostrando aquí, más allá si son clásicos, si son resumidos, lo que sea, todos ellos, o casi todos estos que están aquí, una peculiaridad, tienen dibujos, tienen gráficos, y eso tampoco se nos puede olvidar. Un niño cómo se enamora de las letras partiendo por la imagen. Entonces eso creo que es algo muy importante. Que es justo hacia donde iba yo a conducir la conversación. Cuando hablamos de migración, yo quería recordar este libro, no lo recordaba. Divino. Aunque sí tiene letras, no es tanto como un cuento, es únicamente una litografía en la que nos puede explicar gráficamente en qué consiste la migración. Es única y exclusivamente visual. Este otro que compré en la última feria, el libro de Está Guadalajara, padrísimo. el libro de enigmas, es un libro ilustrado. E insisto, más allá de hablar específicamente de algunos, son ideas, habla únicamente de los enigmas, hay muy poquitas letras y es básicamente ilustraciones. Qué Se lo doy aquí belleza. a Ceci. Quizá el libro que más me gusta, y este sí sería recomendación, este únicamente de imágenes, no recuerdo al autor, a lo mejor nos puede ayudar producción, se llama El pato y la muerte. Hay temas que son muy difíciles para explicarle a los niños y los libros nos pueden ayudar con esa difícil tarea, esa difícil misión. Sí. Yo creo que por eso es tan importante, porque cuando tú lees, entonces puedes encontrar respuestas a preguntas que tienes muy en el fondo del alma, y además encuentras palabras para expresar ideas que tú quieres, pero no encuentras la forma. Les voy a decir, ¿sabéis quién es Catramé? ¿No habéis oído hablar de él? Ah, ¿no? En este caso, os contaré cuánto sé de aquel marino de la época antigua que gozó de gran fama y popularidad entre la gente del mar. Ay, Dios, el buque maldito, Emilio Salgari. Yo creo que Salgari es una de las plumas, pero imperdibles, de esta transición entre la infancia y la adolescencia. Híjole, no hay como Emilio Salgari. Sí, no, definitivamente. Y, Juan Carlos, ¿me prestarías el de chistes que Ah, sí. está hasta abajo? En la mañana, Juan Carlos, que me estaba mostrando todo este catálogo que nos trae, esto me pareció muy importante porque está muy bueno. Es en realidad un corte de revista, papel periódico, ¿no? Que seguramente Como lo por compró en escrito. algún puesto. Pero fíjense, a lo que quiero llegar es que no todos son nada más los libros o son los clásicos para acercar a los niños a disfrutar texto.
a disfrutar letras. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué encontramos en esta revistita? Encontramos chistes y están bastante simpáticos, debo Échate un decirlo. chiste. Es que están muy subidos de tono. ok. No, son para niños, Juan Carlos, obviamente. Juan Carlos. Pero tiene adivinanzas, Ah, qué tiene dichos y padre. refranes, trabalenguas. Todo eso, ¿qué creen que le ayuda al niño? A que el hámster que tiene adentro empiece a rodar y rodar y rodar en la ruedita, y la imaginación, Qué la padre. creatividad. Les puedo asegurar que el niño que empieza a leer esto, además de gozarlo y disfrutarlo, va a tener un adelanto, una evolución tremenda en la imaginación, en la creatividad. Y esos son pasos agigantados cuando queremos tener una cultura, un país más culto, más educado, más evolucionado. Me jacto de tener una biblioteca infantil juvenil, traje un poquito de todo. Llegó a ser incluso más grande y es muy raro porque yo no tengo hijos. Entonces, ¿para qué querer, para qué generar, para qué ir a la feria infantil y juvenil para no dejar de ser niños, para no dejar que lo adulto nos endurezca, para no permitir que cambiemos en ese sentido y seguir trabajando con la imaginación? Yo creo que esa es la gran lección, por un lado, a nuestros escuchas más jóvenes: leer cualquier tipo de libro, ya después damos la pulidita a los libros que se puedan leer, y a los adultos no dejar de leer ni libros para niños, ni tampoco otro tipo de literatura. Despedimos el programa, por favor. Agradezco de verdad a Luis Carmona, Arani Sánchez y a Kiara Cortés que nos ayuden a preparar este guión que cada día les está quedando mejor. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores desde jovencitos, desde la infancia, para nunca dejarlos ir. Igualmente, todo nuestro agradecimiento en la edición para Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera. Sin ellas no sería posible la realización de este programa. Soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Fabián Gutiérrez y a Brandon Hurley por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La humanidad es como una cadena infinita que unía al cielo con la tierra. Ningún eslabón de la cadena tenía valor en sí mismo, sino que servía a un conjunto en conexión con los demás. Todos eran igualmente valiosos, fuera cual fuera su posición. Michael Ende.